¿Qué sucede cuando una pobre costurera con manos temblorosas salva a un niño que se está congelando bajo las burlas de un vecindario entero? No vas a creer cómo un solo acto de ella transforma la conciencia de aquellos que ayer se reían de ella. Lo que ocurrió después cambió para siempre ese hogar. En el extremo de una gran y bulliciosa ciudad se encontraba una casa vieja, desgastada por el tiempo y los vientos. En esta casa, en el último piso, en una habitación con paredes torcidas y una pequeña ventana, vivía una mujer llamada Esther, una pobre costurera a la que la vida hacía mucho tiempo que no le sonreía. Sus manos temblaban de cansancio y frío, sus ojos se habían nublado por noches de insomnio y amargura. Esther cosía hasta que sus dedos cansados no podían sostener la aguja para poder alimentarse de alguna manera. Pero incluso en los días más difíciles, cuando no había un pedazo de pan en la casa ni un carbón en la estufa, ella realizaba el mismo rito. Cada noche, en cuanto caía la oscuridad, Esther colocaba en el alféizar de la ventana un tarro de cristal en el que insertaba una delgada vela de cera. La encendía y susurraba oraciones. Estas palabras no estaban dirigidas a sí misma. Ella oraba por los niños a quienes la calle había despojado de techo y calor, por aquellos que nadie esperaba en casa. Pero a los vecinos les parecía extraño. Desde el primer piso llegaban las burlas. «Ahí está otra vez esa loca con su vela», gruñía el canoso Jorge, que siempre estaba sentado en la puerta observando la calle como si fuera un teatro. «¿A quién le importa tu vela? ¿No cambiarás el mundo con un trozo de cera?», añadía Lidia, la vendedora de verduras, que se creía más lista que todos en la casa. Los niños del vecindario, traviesos con caras sucias, a menudo se divertían lanzando bolas de barro o tapas viejas de latas hacia su ventana, gritando palabras hirientes. Esther sabía que eso no era más que la crueldad infantil, nacida del vacío y la indiferencia de los adultos. No se ofendía. Ella guardaba silencio y seguía orando. Afuera, el viento aullaba, atravesando hasta los huesos. Esa noche era especialmente violento, arrancando viejas tejas de los techos y golpeando las contraventanas. En la casa se apagaron incluso las luces de la calle. Las lámparas titilaron débilmente y se apagaron. Solo en la ventana de Esther temblaba la pequeña llama de su vela, como si luchara contra esa oscuridad despiadada. «Verán que sí», murmuraba Esther para sí misma, mirando su vela. «Que se rían, yo seguiré orando. No por mí, sino por aquellos que ahora deambulan por las calles sin techo ni calor». Y en ese instante, una sombra pasó por la ventana. Alguien se movió en el callejón, escondiéndose del viento y el frío. Esther notó la silueta, pero no le dio importancia. Había muchas sombras solitarias en la ciudad. El viento golpeaba los cristales, como si mismo pidiera ser admitido para calentarse. Esther se envolvió en una vieja bufanda de lana, abrazando sus manos temblorosas contra su pecho. La llama de la vela apenas se movía por la corriente de aire, pero no se apagaba. Las risas de los vecinos, los gritos lejanos de la calle, el silbido del viento, todo se unía en un único coro despiadado de indiferencia. Pero Esther no estaba dispuesta a rendirse. Sabía que su pequeña luz era necesaria, incluso si nadie alrededor lo entendía. Lo que ocurrió después fue una verdadera prueba para Esther. Lo que vas a leer ahora tocará el corazón de cada uno. Quédate con nosotros y descubre cómo una vela y la fe de una mujer pudieron cambiar el rumbo de los acontecimientos en esa fría noche. La noche se tornaba más dura con cada minuto. El viento aullaba como si quisiera arrancar las últimas esperanzas de los techos de la vieja casa donde vivía Esther. El frío se infiltraba en cada grieta y rendija de las paredes, dejando temblores y corazones helados a su paso. La llama de su vela seguía brillando en la ventana, frágil pero obstinada, como la misma Esther. Ella estaba sentada en un taburete junto a la ventana, envuelta en su desgastada bufanda, murmurando su oración. En ese momento, sus palabras eran especialmente ardientes, llenas de dolor, porque afuera, en esa oscuridad implacable, alguien podría estar congelándose, como ya había sucedido muchas veces en su barrio.
Mientras tanto, bajo las ventanas de la casa se desarrollaba su propia tragedia. Por la vacía calle, desorientado y agotado, avanzaba un niño de unos 8 años. Su rostro era pálido y sus ojos grandes por el miedo y el cansancio. Se llamaba Santiago. Ya no podía sentir sus piernas del frío y en su pecho ardía como si agujas heladas hubieran volado a su interior. Ese niño había perdido a sus padres el año anterior, vivía donde podía, comía las migajas que lograba pedir durante el día, y ahora había sido expulsado por los niños mayores del terreno baldío donde intentaba refugiarse del viento. Y así, Santiago vagaba por la ciudad, entre muros de piedra y puertas cerradas, sin saber a dónde girar para no morir esa noche. Apenas podía distinguir nada a su alrededor cuando su mirada se posó sobre una pequeña luz en la ventana. La llama temblaba, pero no se apagaba. Santiago sintió como si esa luz lo llamara. Hizo unos pasos más y se sentó en los escalones de la entrada, abrazando sus manos contra el pecho. El viento desgarraba su jaquet delgada, el frío congelaba su aliento, pero no podía seguir caminando. Al amanecer, primero fueron los vecinos los que notaron al niño. Al principio, con indiferencia, como se nota un perro en la carretera, pero luego comenzaron a susurrar entre ellos. «Otra vez estos niños de la calle han aparecido», murmuró descontento Benjamín, el viejo conserje. «Déjalo, que se quede», respondió Rosa del tercer piso, sin siquiera mirar hacia abajo. La gente pasaba junto a él. Algunos aceleraban el paso, otros miraban con curiosidad por la ventana, pero nadie se acercó. Solo Esther, al escuchar un ligero gemido detrás de la puerta, se alertó. Se apresuró a ponerse un viejo abrigo, bajó descalza por las heladas escaleras y abrió la puerta. Delante de ella yacía Santiago, morado del frío, sin fuerzas, con los ojos cerrados. «Señor, ten piedad», exclamó Esther y cayó de rodillas ante él. Levantó su cuerpo ligero como una pluma, lo abrazó y sin prestar atención a las ridículas observaciones de los transeúntes, lo llevó a su habitación. «Está completamente loca», comentó alguien en la multitud, «y ahora también carga a este en su espalda». Pero Esther no oía, su corazón latía solo por ese niño. Este es el clímax. Todo lo que esperabas está sucediendo ahora. No pierdas la oportunidad de ver cómo una frágil mujer con un gran corazón dio un giro en el destino y silenció a quienes solo sabían juzgar. Quédate con nosotros. Lo más importante está por venir. Esther luchaba para llegar a su habitación. Su corazón latía de tal manera que parecía que todo el hogar lo podría escuchar. Santiago yacía en sus brazos, apenas respirando, ligero como una cáscara vacía. Ella lo colocó en su única cama, le arrojó los viejos mantas que alguna vez había guardado para tiempos peores. Ahora habían llegado esos tiempos. Rápidamente encendió un fuego en la pequeña estufa, lanzando los últimos trozos que le quedaban en un rincón. La habitación se llenó de un suave, pero tan deseado calor. Esther se sentó junto al niño, le posó la mano en la frente. La frente era helada, su respiración apenas perceptible. «Aguanta, mi niño, aguanta», susurraba, dándole de beber agua caliente en la que había disuelto una pizca de azúcar. Fuera, los vecinos ya se estaban reuniendo, aquellos mismos que se reían y lanzaban miradas llenas de reproche. Ahora se miraban entre ellos, murmurando. «Bueno, se ha puesto a salvar, como la Madre Teresa», dijo con sarcasmo Lidia, tratando de hablar en voz baja para que no pareciera del todo insensible. «Que se ocupe, igual no servirá de nada», respondió Benjamín, haciendo un gesto con las manos. Pero Esther no los oía. Estaba sentada junto a Santiago, sosteniendo su pequeña mano en sus manos trabajadas. El niño abrió los ojos, opacos, demacrados, pero llenos de sorpresa. La miró como si fuera algo imposible. «¿Por qué me ayuda?», murmuró apenas audible. «Porque nadie debería morir a la sombra de casas ajenas, porque Dios lo ve todo, y mientras yo esté viva, oraré y ayudaré como pueda», dijo ella, y sus ojos brillaron con lágrimas. Y en ese momento, como por mandato del propio destino, apareció en el umbral el hermano mayor de aquella pandilla que había echado a Santiago del terreno baldío. Estaba de pie, sin saber a dónde mirar. «Tía Esther, yo
Somos nosotros, murmuró, pero Esther no le dejó terminar. ¿Quieres ayudar? Trae leña. Aquí hay algo importante que hacer y no hay tiempo para palabras vacías. El niño salió corriendo como si huyera de sí mismo, y los vecinos observaban la escena y por primera vez en su vida sintieron vergüenza. Uno de ellos trajo una barra de pan y la dejó en la puerta, otro, una manta vieja. Esa noche, la habitación de Esther brillaba no solo con el fuego de su vela, sino también con el calor de la auténtica caridad. Salvamos a Santiago. Lo llevaron a un refugio, pero cada mañana venía a ver a Esther y se sentaba en su puerta, sosteniendo una flor o un trozo de pan, como señal de agradecimiento. La llama de la vela en la ventana ya no era objeto de burlas, ahora se había convertido en un símbolo para todos de que incluso una pequeña luz puede ahuyentar una gran oscuridad. Así es como una mujer logró recordar a todo un vecindario lo que es la bondad y la fe. No fue solo una historia sobre una vela, fue una historia sobre el poder del corazón, que lo cambia todo. Gracias por haber seguido esta historia hasta el final. Si tocó tu corazón, suscríbete al canal para no perderte nuevos relatos sobre la fuerza del bien y la fe. Y por favor, escribe en los comentarios lo que piensas sobre el acto de Esther. Me importa tu opinión.